Te damos la bienvenida a BeFutureTech. Hoy vamos a hablar de una aplicación para hacer tus entrenamientos más fáciles. Tiene versión para el Apple Watch y para el iPhone y para el iPad, así que vamos allá. Bueno, ya hemos configurado la aplicación para el entreno andar y te dice en tiempo real 93 pulsaciones por minuto, una caloría activa, ya hemos quedado una caloría bien, y el kilometraje que llevamos. Y si nos estamos pasando de la raya o no, ¿en qué sentido? Pues en el Activity Pad, que hablaremos de él un poquito más adelante, pero esa es la información en tiempo real. Y los segmentos que están ahí arriba. Gentle Streak tiene dos logros: el logro de ser la aplicación del año en el 2022 para el Apple Watch, y luego otro nuevo que tiene en ese 2023, que es finalista en visuales y gráficas. Se me ha olvidado comentarte una cosa muy importante: todo lo que ves aquí se puede modificar al 100%. Por ejemplo, imagínate que estás corriendo, ¿no? Yo ahora estoy andando, pero quieres poner aquí un cronómetro, pues mantienes pulsado y no solo el cronómetro, tienes un montón de posibilidades. Yo voy a poner el cronómetro. Ahora eso cambia el cronómetro. Ya tenía unos configurados, pues imagínate que yo ya he llegado a ese segmento, ¿no? Pues pulso y tendría otro cronómetro de 0. Eso es muy útil para tener un control de lo que a ti te interese. Bueno, ya hemos andado un poquito para que ya hayan datos en la pantalla y os voy a enseñar. Mira, aquí tenemos las pulsaciones por minuto que llevamos, que en mi caso son 93, 8 calorías quemadas, ya 9, y en la distancia que llevamos, 120 metros. Ese es el Activity Pad, que hablaremos de él un poquito más hacia adelante, dónde soy en el nivel de exigencia y el tiempo que llevamos andando, que son 4 minutos y 56 segundos. Tenemos que hacer una pausa o algo, obviamente tenemos que tenerlo de una forma accesible y rápida. Te enseño. Aquí en el panelito que hemos visto antes, si deslizas hacia la derecha puedes controlar tu música, y si deslizas hacia la izquierda vas a poder acabar el entrenamiento, pausar o bloquear. Bloquear está muy diseñado para si estás haciendo algún tipo de ejercicio acuático, pero como no es el caso, vamos simplemente a seguir andando. Gentle Streaks tiene un lema que a mí me gusta mucho, que es Workout for Humans. ¿Qué significa eso? ¿O cuál es su eslogan? Que un humano no es una máquina, un humano no está siempre al 100%, podemos estar enfermos, podemos estar cansados porque ese día no podemos más de trabajar o de sobrepensar o de lo que sea. ¿Y qué quiero decirte con eso? Que Gentle Streak ha pensado en eso al 100%, y en la aplicación puedes decirle cuándo estás cansado, cuando estás enfermo, y eso le ayuda a tener su Activity Pad, o en tu caso tu Activity Pad, que luego hablaremos de él, muy optimizado. En su filosofía de Workout for Humans, si nota que te estás pasando o sobreexigiéndote demasiado con el deporte, te va a avisar. Eso también me gusta muchísimo. Y volvemos al concepto: no somos máquinas, no somos Terminator, y esa aplicación te lo recuerda por si se te olvida. Bueno, ya hemos terminado de entrenar, así que voy a terminar el entreno. Esa pantallita no la he enseñado, la enseño ahora. Mira lo que dice aquí. A veces algo fácil es suficiente, todos los entrenos, los anillos y todas las historias, ¿vale? Bien, ya hemos terminado de hacer ejercicio. Ahora os quiero explicar esa rayita que es el Activity Pad, así que vamos a casa, que hay mucho que contar de eso. Gentle Streak tiene un montón de secciones, es ultra mega personalizable y te voy a hablar absolutamente de todas las secciones que veis aquí. Vamos a empezar por Streak, luego te voy a hablar de bienestar y luego de actividades y de biblioteca, que biblioteca me gusta muchísimo, ahora te enseñaré el porqué. Vamos con Streak. Aquí tienes un resumen de cómo lo has hecho en tu Activity Pad. El Activity Pad es como una especie de algoritmo que te muestra cómo estás de salud a nivel de esfuerzo, etcétera, etcétera. Necesitas 7 días, cuando descargas Gentle Streak por primera vez, necesitas 7 días para coger pues, todos los datos de tus entrenamientos, cómo has dormido, etcétera, y te lo va a poner aquí. Si pinchas, porque como te he dicho, aquí todo es ultra mega personalizable, vas a poder ver por días tu Activity Pad. Aquí tienes los entrenos, y si das aquí, lo vas a ver
de una manera distinta, más rollo barrita que rollo corazón, que era como estaba antes, ¿vale? Si vamos aquí a los últimos entrenamientos, aquí tienes toda la información, el mapita del entrenamiento que hayas hecho, que en este caso es andar, como te dice aquí, tiempo, distancia, calorías y las zonas de frecuencia cardíaca. ¿Qué significa eso? Eso significa cuánto ha latido tu corazón de rápido. Se supone que a mayor esfuerzo, pues más pulsaciones tienes en el esfuerzo, ¿vale? Pues este de color más gris es esfuerzo ultra mega mínimo y ese aquí que casi no se ve, que es un rojo supremo, es ya muerte total. Aquí tienes las fases, pues si lo quieres un poquito más explicado, y los detalles del entrenamiento, que se pone así ultra mega doctor y esas cosas. Esfuerzo percibido, lo puedes modificar a tu antojo, porque a lo mejor la aplicación dice, ay, es que has hecho muy poco trabajo, pero resulta que para ti no, que es un trabajo ultra mega supremo. Entonces lo pones a tu nivel, le das a guardar y ya está. Vamos con bienestar. Bienestar es un resumen de cómo te encuentras ahora mismo. ¿En qué se basa? Pues en el ejercicio que has estado haciendo esos días y las métricas que ha cogido pues mientras dormías, ¿vale? Aquí está la frecuencia cardíaca durante el sueño, que me está diciendo que ha sido elevada, la duración del sueño, que ha sido más que correcta, temperatura de la muñeca, variabilidad de la frecuencia cardíaca. Todo eso lo compara con los datos, no sé si era del día anterior o de toda la semana, ¿vale? Y va haciendo pues una suma de todo y va viendo si se cumplen algunos patrones o no. Puedes pinchar en cada tarjetita y vas viendo todos los días de la semana cómo ha ido variando, que en mi caso pues está un poco raro. Voy a tener que ir al cardiólogo o algo para que me mire. Actividades mola mucho porque ves de un vistazo súper rápido qué has estado haciendo, qué meses o qué días, en este caso vamos a ir a mes, qué días del mes pues has estado haciendo más ejercicio. Puedes ver por la duración del ejercicio o por distancia o por los días que has quemado más calorías, ¿vale? Eso es igual que antes, entras y tienes la misma vista también. Luego, biblioteca. Biblioteca me gusta muchísimo porque tienes aquí un resumen, en este caso de octubre de 2023, de lo que has estado haciendo, ¿no? Aquí te está diciendo que en esos 35 días pues has estado haciendo ese esfuerzo de aquí. Es como el Activity Pad, pero en resumen. Luego 28 entrenos, que como curiosidad es el iconito del entreno, en ese caso es andar. La duración total del ejercicio que has hecho, 13 horas y 39 minutos. Las distancias, 48 kilómetros, y siempre te da algún dato, ¿no? Por ejemplo, aquí dice la Moham, 240 es un ultramaratón que recorre, ¿no? Te va dando como comparándote con cosas que han pasado en el pasado o cosas muy famosas y a modo de superación. La elevación, frecuencia cardíaca media y poco más. Aquí tienes algunas historias, rollo Instagram Stories, que te va explicando pues, cosas relacionadas con el ejercicio, y una cosa que me gusta también con la psicología, ¿no? Por ejemplo, altibajos. Pues aquí ese hombre te explica su historia y la lees y te va motivando pues un poquito también. Vale, y ahora esto también tiene versión para el iPad. Os hemos enseñado versión del Apple Watch, versión del iPhone, y ahora vamos a por el iPad. Bueno, aquí tenemos la versión para iPad. Tiene esos widgets aquí, que la verdad es que están muy chulos. Ese es de entreno de intervalos y ese es el Activity Pad en modo resumen, pues para que le des caña sin tener que abrir la aplicación. Vamos allá. Muy similar al iPhone, la verdad. Muy similar al iPhone. ¿Por qué? Pues porque es la aplicación del iPhone, pero es sin nada, ¿no? Aquí, pues, lo bueno de... Bueno, para eso hay que ser premium concretamente. Lo bueno de eso es que tienes los datos mucho más grandes para visualizar. Aquí en bienestar también se ve todo pues más grande, más bonito. En actividades pues también se va a ver más grande y más bonito porque tienes una pantalla más grande. Y en la biblioteca pues exactamente lo mismo, más grande y más bonito porque tienes una pantalla más grande. Es igual de funcional que en el iPhone, aunque obviamente no te vas a llevar un iPad, o sería raro llevarte un iPad para hacer ejercicio en la calle, ¿vale? Y con esa mega tablet pues no lo veo muy productivo, pero oye, que tú puedes hacer lo que quieras, ¿eh? No lo he comentado antes, pero aquí, aparte de recordarte que te suscribas 50.000 veces, por si no notas gente la que te tienes que suscribir, aquí puedes modificar cosas a nivel personal. Y en fin, eso ya intereséis para el iPad, como os he comentado en modo resumen, la versión del iPhone, pero en pantalla grande y con los datos más chulos, pues porque es una pantalla más grande. Y te cuento una cosa que nos tiene emocionadísimos, y es que los chicos de Gentle Streak nos han dado 3, no una,
3 licencias anuales que encima puedes compartir en familia. Que si estás un poco perdido te recuerdo que puedes compartir con tu grupo familiar en Apple ciertas licencias, aplicaciones, suscripciones, y esta va a ser una de ellas. Así que si tienes una familia con 5 personas, que creo que era el máximo, pues vas a tener 5 Gentle Strix totalmente premium durante un año. Para participar en eso es muy fácil, lo vamos a dejar en la cajita de comentarios de aquí abajo en YouTube y en nuestras redes también, por si vas un poco perdido, los pasos que tienes que seguir. Es muy fácil, es pinchar, participas, y eso va a empezar desde el día 1 de diciembre hasta el 22 de diciembre. El 22 de diciembre lo diremos nosotros por nuestras redes, así que estad muy atentos. Te deseamos muchísima suerte, ojalá te toque, participa, porque si no, no te va a tocar, esto como la lotería, y ya está. Aquí terminamos nuestra colaboración con Gentle Strix, que muchas gracias chicos por patrocinar ese vídeo, darnos esa oportunidad de mandar ahí 3 licencias totalmente gratuitas y anuales, y ya está. Síguenos y apóyanos para tener más vídeos, más licencias de lo que sea ya en el futuro que venga, y más contenido en Big Future Tech. Chao, chao.